Dolores Cacuango nació el 26 de octubre de 1881 en Cayambe, en la comunidad de Pesillo. Creció en el campo, rodeada de espíritu de la naturaleza y las enseñanzas de sus padres y abuelos. Su madre era algo rebelde y un gran referente para Dolores. Su padre más bien se resignaba. Desde muy pequeña Dolores ya ayudaba en casa. Tenía 18 años cuando los indios de la hacienda vecina se levantaron, y quizá ese recuerdo le haya inspirado, en silencio. Dolores nació cuando el Ecuador estaba bajo el sistema del Guasipungo, una forma de explotación, donde los indígenas trabajaban en tierras de hacendados a cambio de un pequeño pedazo de tierra para poder vivir. La pobreza, el abuso y la falta de derechos eran el pan de cada día para las comunidades indígenas. Desde muy joven, Dolores fue testigo y pudo presenciar estas injusticias, pero decidió alzar la voz. No sabía leer ni escribir, pero tenía un liderazgo natural que la llevó a organizar levantamientos y luchas por los derechos de los indígenas. Fue una de las primeras en exigir educación en quichua, el idioma de su pueblo, entendiendo que la educación era clave para romper con este ciclo de opresión. En 1944, junto con otros líderes, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, una organización pionera en la defensa de los derechos indígenas en Ecuador. Gracias a su lucha se lograron avances en la educación bilingüe y en la conciencia política de los pueblos indígenas. Ella enfrentó persecuciones, amenazas y pobreza hasta el final de sus días, en 1971. Contexto histórico. Situación de los pueblos indígenas en Ecuador durante el siglo XX. A lo largo del siglo XX, los pueblos indígenas vivían bajo un sistema de haciendas que los mantenía en condiciones de explotación y servidumbre. Aunque la esclavitud había sido abolida en el siglo XIX, persistían formas de trabajo forzosos como el concertaje, que obligaba a los indígenas a laborar en haciendas a cambio de deudas impuestas arbitrariamente. Esto les impidía acceder a las propiedades de la tierra y los mantenía en condiciones de extrema pobreza. Dolores Cacuango, nacida en una hacienda en el norte de Ecuador, vivió en carne propia esta realidad y desde muy joven fue testigo de los abusos cometidos contra su pueblo. Esta experiencia la motivó a convertirse en una de las principales voces de resistencia indígena en el país. Discriminación y exclusión de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas eran considerados ciudadanos de segunda clase y enfrentaban discriminación en todos los aspectos de la vida. No tenían acceso a la educación, pues el sistema educativo solo les impartía en español, sin considerar las lenguas indígenas. Esto fomentaba la pérdida de su identidad cultural y limitaba sus oportunidades de desarrollo. Dolores Cacuango entendió que la educación era una herramienta clave para la emancipación de su pueblo. En 1944, junto con la dirigente María Luisa Gómez de la Torre, fundó las primeras escuelas bilingües que enseñaban en quichua y en español, desafiando la imposición de un modelo educativo y excluyente. A pesar de la falta de apoyo del gobierno, estas escuelas fueron fundamentalmente para fortalecer la identidad indígena y permitir que las nuevas generaciones pudieran aprender en su propia lengua. Además, la educación cacuango luchó activamente por las organizaciones de los pueblos indígenas. En 1944 participó en la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios, una de las primeras organizaciones indígenas del país. Desde allí, impulsó la lucha por la recuperación de tierras, el respeto a los derechos laborales de los indígenas y la eliminación de prácticas abusivas en las haciendas. Principales demandas de Dolores Cacuango. Entre ellas se encuentra la educación bilingüe, que promovía la enseñanza en lengua materna, reconociendo la importancia de la identidad cultural en el proceso educativo.
También luchó por el reconocimiento de los territorios indígenas y la autonomía para la gestión de sus recursos, entendiendo que la tierra es fundamental para la supervivencia y cultura de los pueblos. Además, abogó por mejores condiciones laborales para los indígenas, quienes eran explotados en el sistema agrícola. Por último, Dolores Cacuango promovió la valoración de la cultura indígena y su inclusión en la sociedad ecuatoriana, buscando un cambio en la percepción que la sociedad tenía sobre los pueblos originarios. Impacto en la sociedad. El impacto de Dolores Cacuango en la sociedad ecuatoriana fue significativo. Su trabajo ayudó a crear una mayor conciencia sobre la situación de los pueblos indígenas, inspirando a otros a unirse a la lucha por sus derechos. Su legado se refleja en la formación de organizaciones indígenas como la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que se convirtió en un acto clave en la defensa de los derechos indígenas. Además, su activismo contribuyó a cambios en la legislación que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, marcando un hito en la historia del país. La creación de organizaciones indígenas ha sido fundamental en la lucha por los derechos de los pueblos originarios. La CONAIE, fundada en 1986, se ha consolidado como una plataforma para la defensa de los derechos indígenas, abordando temas como la tierra, la educación y la salud. Estas organizaciones han sido esenciales en la movilización y protesta, logrando cambios significativos en políticas públicas a través de la presión social y la organización comunitaria. Y uno de los ejemplos de movilizaciones exitosas han demostrado la capacidad de los pueblos indígenas para influir en la agenda política del país. Si muero, muero, pero otros han de venir para seguir, para continuar. Dolores Cacuango. La educación bilingüe y la lucha de Dolores. Uno de los mayores sueños de Dolores era que los niños y niñas indígenas pudieran estudiar en su lengua materna, el quichua, sin que se les obligara a abandonar su identidad. Cansada de solicitar atención de los poderes centrales a la educación del indigenado, la gran transgresora que fue Dolores mientras ejercía la alta dirigencia de la FEI, decidió fundar por su cuenta escuelas para los niños y las niñas indígenas. Estos establecimientos enseñarían en quichua y castellano. La innovación introducida por Dolores consistió en que estas escuelas bilingües estuvieran dirigidas por maestros que tenían el quichua como lengua materna. Esto permitía mayor facilidad y empatía con el alumnado. La relación con maestros de sus propias comunidades establecía lazos de mayor fraternidad, comprensión y respetos entre docentes y estudiantes. La primera escuela se fundó en 1946 en Yanahuaico, junto a la humilde choza de Dolores. Pero no fue fácil. Estas escuelas funcionaban sin apoyo del Estado y enfrentaron el rechazo de las élites. A pesar de la animadversión de patrones y también de profesores fiscales que acudían con sus quejas a la Dirección de Educación, pidiendo su supresión porque no eran legales y no contaban con lo necesario, las escuelas lograron éxito. Y se preguntarán, ¿por qué es importante la educación en la lengua materna? ¿Y por qué insistir en la educación en la lengua materna? Bueno, los expertos señalan que aprender en el idioma propio fortalece la identidad cultural, mejora la comprensión del mundo y facilita el aprendizaje de otros idiomas. Además, permite que las comunidades preserven sus tradiciones, costumbres y saberes ancestrales, en lugar de perderles bajo la imposición de una sola lengua dominante. Hoy, aunque existen programas de educación intercultural bilingüe en Ecuador, todavía se enfrentan desafíos como la falta de recursos, la escasez de docentes capacitados y el limitado apoyo gubernamental.
Dolores Cacuango nos enseñó que la educación no es solo aprender a leer y escribir, sino también reconocer nuestra identidad y cultura. Hoy, más que nunca, la educación en la lengua materna sigue siendo una herramienta clave para la inclusión y el desarrollo de los pueblos indígenas. Vamos a hablar de una mujer increíble, una líder indígena, que marcó la historia del Ecuador, Dolores Cacuango, su lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la educación bilingüe. Dejó una huella profunda, pero la gran pregunta es, ¿qué queda de su legado hoy en día? ¿Su lucha sigue resonando en las comunidades indígenas contemporáneas? Acompáñenme en este recorrido por su impacto y su relevancia en la actualidad. Para entender su legado, primero hay que recordar quién fue Dolores Cacuango, pues nació en 1881, en una época en la que los indígenas eran tratados prácticamente como esclavos en las haciendas. Desde joven vio la injusticia con sus propios ojos y decidió hacer algo al respecto. Luchó por los derechos de los indígenas y fundó escuelas bilingües en quichua y español, algo revolucionario en su tiempo, pero lo que más la caracterizó fue su valentía. No le tenía miedo a enfrentarse a los poderosos. Ahora bien, ¿qué queda de su trabajo hoy? En Ecuador, la educación intercultural bilingüe es una realidad, aunque con muchos desafíos. Existen instituciones dedicadas a preservar la lengua y la cultura quichua, algo que sin duda se debe a la semilla que plantó la señora Dolores Cacuango. Pero su legado no solo es educativo, también está en la conciencia social sobre la discriminación y la lucha por los derechos indígenas. Su ejemplo inspiró a muchas generaciones de líderes y activistas. ¿Cómo su lucha sigue resonando en las comunidades indígenas contemporáneas? Entonces, ¿cómo se ve su influencia hoy en día? Bueno, si miramos los movimientos indígenas actuales podemos ver que muchos de sus ideales siguen vivos. Por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, es una de las organizaciones más fuertes del país y sigue luchando por los derechos territoriales, la educación y el respeto a las culturas indígenas. Sus protestas y su presencia en la política son un eco del trabajo de Dolores Cacuango. Otro aspecto importante es el reconocimiento del quichua y otras lenguas indígenas. Aunque todavía hay retos, hoy más niños y niñas pueden aprender en su lengua materna, algo que Dolores soñó hace casi un siglo. Además, con el auge de las redes sociales, muchas comunidades indígenas han encontrado una nueva forma de visibilizar sus luchas. Si Dolores Cacuango viviera en esta época, seguro estaría usando estos medios para seguir levantando su voz. Pero hay que ser realistas, la discriminación y la falta de oportunidades para los pueblos indígenas siguen existiendo. Por eso, recordar su legado no es solo un homenaje, sino también un llamado a la acción. Dolores Cacuango nos enseñó que la educación y la lucha por la justicia puede cambiar la historia. Hoy su espíritu sigue presente en cada comunidad que defiende sus derechos, en cada escuela que enseña quichua y en cada persona que se atreve a alzar la voz contra la injusticia. Así que la próxima vez que pienses en líderes que cambiaron el mundo, recuerda a Dolores Cacuango. Y si te inspira su historia, pregúntate, ¿cómo puedo contribuir a continuar con su legado?